parents all danced. And if you don't all dance anyway, give peace a chance. Let the fear you have fall away. Hola, muy buenos días. ¿Te has preguntado cómo se pobló América? Hoy les vamos a hablar sobre las teorías que existen. Desde el siglo XIX existen múltiples teorías sobre el poblamiento en el continente americano. Algunas de estas teorías son completamente falsas y carecen de fundamento. Otras, en cambio, tienen mucha más credibilidad. Hace aproximadamente 520 años, Cristóbal Colón descubrió América, pero a su llegada encontró con que el continente americano ya estaba poblado. Colón nunca supo el origen de los habitantes, pero en la actualidad sabemos que, aunque su origen no está del todo determinado, se puede afirmar que la llegada del ser humano a América sucedió alrededor de hace 40.000 años. Independientemente de quién pobló el continente, se sabe que los primeros pobladores eran recolectores y cazadores, generalmente organizados en grandes familias nómadas en busca de frutos y animales. Y en la última época glacial, aproximadamente hace 10.000 años, trajo consigo la extinción de la fauna americana, obligando a los grupos humanos a cambiar su forma de vida, lo que dio lugar a la creación de los primeros grupos sociales establecidos en comunidades agrícolas. La domesticación animal no quedó atrás y aunque lo hicieron con unos pocos, fue suficiente para modificar toda costumbre nómada. Algunos ejemplos de estos animales fueron cuyo, pavo, llama, alpaca, gallina araucana y perro. Algunas de las teorías de los primeros pobladores de América que surgieron fue el antropólogo Florentino Ameghino, en la década de 1880. Aseguró que la vida humana surgió en América del Sur creando la teoría del origen autóctono. El investigador presentó varias pruebas como herramientas de piedra y huesos que supuestamente databan 3.5 millones de años atrás. La comunidad científica rechazó su teoría, pero Ameghino recuperaba más y más vestigios fósiles en la llanura pampeana de Argentina para sustentar su teoría. Después de estudiar los restos humanos que encontró, se dedujo que tenían fechas mucho más actuales que las que Ameghino estableció, fracasando así la teoría autóctona. Actualmente, la teoría del origen del hombre afirma que la vida humana se originó en África. Otra teoría es la teoría único, de Ales Hardika. Fue el autor de esta teoría, creada a principios del siglo XX, la cual establece que los seres humanos del norte de Asia llegaron a América y fueron los primeros pobladores. Gracias al congelamiento de los océanos, fue posible que el nivel del mar bajara, dejando al descubierto grandes territorios de tierra, entre ellos el estrecho de Bering. Por él que fue posible que los seres humanos cruzaran de Asia a América. Los investigadores actuales han rechazado esta teoría porque se cree que las características del nativo americano son una mezcla cuyo origen no solo es asiático. Además, se dice que la época en la que supuestamente los asiáticos cruzaron América aún no se había conformado la raza mongoloide. Ahora te platicaré un poco acerca de la teoría múltiple. Es creada por Paul Rivet. La teoría múltiple propone que el hombre llegó de Asia, pero también establece que en menor cantidad llegaron seres humanos de Oceanía, por el Pacífico, exactamente de Australia, Polinesia y Melanesia. Rivet llegó a esta conclusión después de observar el parecido entre los cráneos de indígenas australianos y otros de la Patagonia argentina. Agregó que algunas lenguas americanas presentan elementos australoides y polinesio-melanesio. Además, consideró el tipo de sangre O predominante entre los indígenas americanos y australianos. La teoría fue desechada por la comunidad científica, puesto que los australianos no hacían viajes de largas distancias y tampoco era concebible que quisieran dejar un clima templado por otro más frío. Sin embargo, es la más aceptada de entre las tres mencionadas. En 1943, el antropólogo alemán Paul Kirchhoff
Después de determinar las características del entonces territorio nacional, propuso la existencia de un territorio representativo, al que llamó Mesoamérica, y posteriormente introdujo los conceptos de Oridoamérica y Osisamérica. A continuación, les hablaremos de las regiones de México antiguo. Les platicaré de la primera, que es la región de Aridoamérica. Se caracteriza por un territorio seco, árido y con climas extremos, formado por extensas planicies y altas montañas con grandes dificultades para la agricultura, a causa de la poca lluvia y humedad. Además de contar con una vegetación escasa, de pastos bajos, matorrales, mezquites, coníferas y vegetación mixta. Hoy su extensión se conoce como el sur de México hasta el sur de California. Son territorios que hoy ocupa Arizona, Nuevo México, Texas. Territorios que hoy ocupa Arizona, Nuevo México, Texas, pasando por Baja California Sur, Sonora, Chihuahua, Coahuila, Nuevo León, Tamaulipas, Durango, Zacatecas, Aguascalientes, San Luis Potosí, el norte de Hidalgo, Guanajuato, Querétaro, Jalisco. Existía una gran cantidad de lenguas clasificadas en coahuiltecas, nahuatoides y yutoaztecas. Se manejaban de una manera bastante particular eficientemente el procesamiento de pieles y huesos. Incluso hacían cunas de mano en las que transportaban a los niños. Generalmente andaban desnudos, aunque las mujeres cubrían el área de su pelvis con un delantal de hierba y ambos géneros cubrían con pintura su cuerpo y rostro. ¿Sabías que Mesoamérica es la parte del país que se extendía entre México y Estados Unidos? En México formaba parte de estados de Chihuahua y Sonora, mientras que en Estados Unidos es más grande, por lo que está involucrado Arizona, Utah, Nuevo México, Colorado, Nevada y California. Referencias constantes a su geografía son las montañas occidentales y de México y las montañas rocosas americanas. Poseen grandes planicies desérticas en Sonora y Chihuahua, por lo que su clima se caracteriza por condiciones secas y áridas, pero con cuentas son importantes zonas acuíferas como los ríos Bravo, Conchos, Yaqui y Sonora. En cuanto a la parte alimenticia, puede tener agricultura fértil como Mesoamérica, como tomates, pimientos, maíz, algodón, etc. También complementado en su dieta con la caza, convirtiéndose en cazadores-recolectores. Utilizando su asombrosa forma de coleccionar, hicieron un convenio con Mesoamérica para intercambiar comercialmente todos los productos que se producen en la región y en la industria minera. Asunto muy relevante, ya que cuentan con piedras preciosas como la turquesa y el cinabrio, los cuales son muy apreciados en Centroamérica para la gente. No hay que olvidar las 4 poblaciones principales que la separaba: Ojocam, Mogollón, Pataya y Trincheras. A estas alturas, ¿te preguntas qué es Mesoamérica? Bueno, fue una cultura que se dividió en 5 subculturas, que se conocieron como área maya, zona Oaxaca, altiplano central, costa del Golfo y occidente. Sin dejar de mencionar al precursor de estas divisiones, que fue Paul Crenshaw. Las bandas prehispánicas más destacadas de Mesoamérica han convertido hoy en nuestro orgullo nacional. Es una de las áreas más grandes de México. Por otro lado, su territorio ocupa actualmente estados de Oaxaca, el istmo de Tehuantepec, el sur de Puebla, Michoacán, Guerrero, Jalisco, parte del estado de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Distrito Federal, Tlaxcala, Querétaro. También ocupaba territorios de América Central, incluidos Guatemala, Belice, Nicaragua, Honduras, El Salvador y Costa Rica. Se caracteriza por bosques primitivos, picos nevados, costas tropicales, selvas y vastos litorales oceánicos ricos en flora y fauna.
Además, la abundancia de agua garantizaba su superficie durante todo el año, por lo que su producción agrícola es muy rica y su presencia humana abundante. Además, es la base de su desarrollo económico, sociocultural y financiero. Se puede decir que sus técnicas de cultivo son muy nuevas. Inventaron las terrazas de canal y chinampas. Sembraron aguacates, tomates, cacao, maní, amaranto, pimiento, ajís, chía, agave, tabaco, caucho y algodón. Como herramienta de plantación tienen un palo de plantación llamado cao. También practicaron la caza, la pesca y la recolección. Cazaban en su mayoría conejos, perros, venados, patos, peces, moluscos, insectos, escarabajos y recolectaban cactus, miel, etc. añadidos a su menú, y los platos varían según la región. Ahora, como conclusión, se determinó que el estudio de nuestro pasado mexicano es importante, ya que sabemos de nuestro país, cómo nuestro país se dividía en un momento y nuestros diferentes antepasados indígenas contaban con diferentes formas de sobrevivir, como la caza, minería, producción, recolección y comercio, entre Aridoamérica o Mesoamérica y Mesoamérica. If you dance, I'll dance. And if you don't, I'll dance anyway. Give peace a chance. Let the fear you have fall away.